Saludos, saludos hermanos queridos. Sean todos bienvenidos a esta nueva edición de su programa comentando las noticias de nuestra fe católica. Estos comentarios llegan a ustedes de parte de este hermano de suyo, Rafael Martínez, a través de nuestro ministerio Evangelizando con María. Bien. Saludamos pues a los hermanos que nos ven a través de las diferentes plataformas de redes sociales que tenemos, como son YouTube, Facebook y Gloria TV. A través de Gloria TV pues saludamos a los hermanos que nos ven desde Suiza, desde Alemania, también nos ven desde Francia y otros países de aquí de América Latina, como Bolivia, Uruguay, ¿verdad? Honduras, así como los hermanos de Rusia que nos ven, también del Reino Unido, de los Países Bajos que nos ven. Recuérdense, por favor, de compartirlo, es muy importante. Los hermanos de Gloria TV, para conocernos más, nos dejan sus comentarios, pues con sus nombres, y ahí nosotros pues les damos la respuesta y establecemos cierta interacción. Eso es muy importante. Recuérdense los hermanos de YouTube de regalarnos esa suscripción. Bien, vamos inmediatamente a buscar la bendición de Dios a través de la lectura de uno o dos versículos del Evangelio del día de hoy en nuestra iglesia. Y el Evangelio de hoy está tomado de San Mateo 25, del 1 al 13. Vamos a proclamar los versículos del 1 al 5 y el versículo 13. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a 10 jóvenes que tomando sus lámparas salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran descuidadas y 5 previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite con su lámpara. Estén pues preparados, porque no saben ni el día ni la hora. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Que por la proclamación de estos versículos del Santo Evangelio de hoy, pues tanto ustedes como nosotros seamos bendecidos en el trabajo, en la familia, en las dificultades, que podamos enfrentarla con la fortaleza del Señor. A los que están enfermos, pues reciban la bendición de Dios también a través de esta plataforma. Igualmente, pues a los que están padeciendo de esta pandemia, reciban esa bendición en este día de hoy, una bendición sanadora. Los que han perdido sus seres queridos, pues el consuelo y la fortaleza para seguir adelante en esto que es una batalla. Amén. Bien, ¿qué tenemos en la portada para este día de hoy? ¿Qué tenemos en la portada? Dice, el ojo turco es un amuleto peligroso. Por otro lado, en Búfalo, pues 924 demandas de abusos sexuales se hicieron allá, de acuerdo con pues el obispo Monseñor Michael Fisher. Igualmente, pues la Iglesia Católica se va de Afganistán. Y algo interesante, diócesis en Estados Unidos decreta uso obligatorio de mascarilla en sus escuelas. Y el comentario, desde Haití hasta Afganistán.
desde Haití hasta Afganistán. Esa es la ventana de entrada para el día de hoy en nuestro comentario sobre las noticias de nuestra fe. Fíjense, hoy es día de Santa Mónica, madre de San Agustín de Hipona. Santa Mónica, madre firme de profundos valores cristianos en lo cotidiano, la perseverancia en la oración. Esa fue su fortaleza toda su vida, ferviente observante de las tradiciones de la iglesia, pues depositó toda su esperanza y su confianza en el Señor. Su memoria se celebra hoy, de día 27 de agosto. Así es que celebremos también esta memoria de Santa Mónica, ejemplo de perseverancia en la oración. Pues seguimos entonces con lo que son los comentarios para el día de hoy. Fíjense, miren, ese es el ojo turco. Yo desconocía este amuleto, pero ante la proliferación de él, un sacerdote que integra el Colegio de Exorcistas de la Arquidiócesis Primada de México, pues advirtió sobre el peligro espiritual de aceptar en el corazón creencias absurdas. El diálogo, bueno, pues que él tuvo con Nazi Prensa, el padre Alberto Medel, subrayó que ningún amuleto es algo positivo y ningún amuleto tiene capacidad de protección. El sacerdote mexicano explicó que un amuleto, como cualquier objeto supersticioso, aleja a la persona de Dios, sobre todo porque es una expresión de desconfianza al poder de Dios y más aún desconocimiento del amor de Dios. Las personas siempre viven buscando amuletos para, qué sé yo, confiar en el amuleto y no en Dios. Confiar en el amuleto y no en Dios. Cuando la persona tiene una debilidad, es de una fe muy débil, pues frecuentemente o acude al amuleto o acude donde un brujo, acude a esas magias oscuras que nos alejan de Dios. Entonces, hermanos y hermanas, por eso es que usted debe estar educado en torno a su fe. Católico informado no será separado ni será llevado a instancias del oscurantismo. Los amuletos no son más que eso, una instancia oscurantista, te lleva a la oscuridad y Dios es luz. Amén. Así es que no se refugien en esas cosas de amuletos turcos. Miren, el obispo de Búfalo califica de tragedia de proporciones épicas las 924 demandas por abusos sexuales. Después de que en los 2 últimos años se presentaran más de 900 demandas contra la diócesis de Búfalo por abusos sexuales a menores, el obispo de la diócesis, Michael Fisher, ha calificado la situación de tragedia de proporciones épicas. Las demandas son de casos antiguos que han podido presentarse en virtud de la ley de víctimas de la infancia. Bueno, pues queridos hermanos, nosotros hemos tocado este tema en muchas de sus vertientes. Tal vez no en todas, pero en muchas de sus vertientes. Y ya al día de hoy ustedes ven que eso ha decrecido enormemente, gracias a Dios, pues el clero en este aspecto ha quedado lo más limpio posible que uno puede hacer o pensar o decir. Entonces, no vamos a extendernos ahí, pero para que ustedes vean la magnitud de esta situación. Eso fue solamente en Búfalo, que el enemigo inundó la iglesia de muchos pecados, de muchos pecados. Así es que,
pues oremos, sigamos en oración para que esto termine de una vez y por todas. Miren, la Iglesia Católica pues se va de Afganistán. Es uno de las vertientes también que se presenta. No es tan numerosa la iglesia allí en Afganistán, no llegó a ser tan numerosa en 20 años, la iglesia cristiana, pero lo cierto es que el cristianismo sale de Afganistán. Hay una situación tan difícil allí y bueno, pues vamos a comentar un poco más allí al final. La ya casi escasa existencia de la Iglesia Católica en Afganistán pues desaparecerá en los próximos días una vez que se complete la evacuación del personal a través del aeropuerto de Kabul. Los pocos más de 10.000 cristianos que hay en el país son en su mayoría protestantes y conversos del Islam. Lo que queda los que queden pues podrán llevarle esto prácticamente a la muerte. La primera comunidad cristiana de Afganistán y todas las demás minorías religiosas, pues como es lógico, sufrirán una opresión aún mayor. Se trata de un enorme retraso para la libertad religiosa en ese país. Así es que es algo triste, pero eso es lo que dan y eso que nosotros pues estamos quejándonos de la China. Esto es peor que lo de la China, mis queridos hermanos. En la actualidad, en la China persiguen a todo cristiano que no se humille al régimen. Y esto no va a pasar de acuerdo con lo que se nos presenta del Talibán, pues esto no va a pasar. Aunque usted se humille al Talibán, usted va a ser fusilado. Si pertenece a otra religión. Miren, también algo que sí me gustaría comentar y que puede ser asimilado tanto en Europa como en América Latina, pues es esto que una diócesis de Estados Unidos ha decretado la mascarilla obligatoria en sus escuelas. La Oficina de Escuelas Católicas de la Diócesis de Palm Beach, en Florida, Estados Unidos, señaló en un memorándum del 22 de agosto que los estudiantes de sus colegios deberán usar de forma obligatoria mascarillas faciales para prevenir posibles contagios del COVID-19. La política entró en vigor el lunes 23 de agosto y exige que los estudiantes utilicen las mascarillas, pues en el interior de los colegios durante por lo menos 60 días de clases e indica que luego este periodo se revisará. Al final de este periodo, pues se revisará la medida. Y queridos hermanos, yo pienso que si se hubiese puesto de manera obligatoria la mascarilla en el mundo entero, junto con la vacuna, pues hubiese estado en declive hacia abajo en todas partes, aún más el COVID-19. Las personas se resisten, nos resistimos a usar las mascarillas en lugares públicos, al salir a las calles, a entrar en centros comerciales. Y por eso no se ha detenido, no ha llevado a su mínima expresión este virus. Con su variante del Delta, que es mucho más fácil la transmisión. Entonces, mis queridos hermanos, para iniciar este año escolar tan difícil que se avecina, yo pienso que ya miren, ya todos los niños, adolescentes y adultos estamos acostumbrados a vernos con mascarillas. Si vamos por lo pronto aquí en las iglesias, a nadie se le ocurre entrar sin una mascarilla. Todo el mundo entiende que tiene que estar con sus mascarillas. Y aquí, pues el COVID-19 desde la República Dominicana,
pues está muy bajito. No es que haya terminado, porque siempre hay personas que no usan sus mascarillas, que se resisten a vacunarse, y esto pues quiera Dios que no camine tan largo esta pandemia, pero lo cierto es que estamos, el porcentaje de muerte es muy bajito, de contagio también es muy bajito. Quien les habla, si salgo del vehículo sin la mascarilla, me devuelvo inmediatamente para ponerme mi mascarilla donde quiera que voy, pues entro con mascarilla. Además de que siempre las personas se les llama la atención que se ponga su mascarilla y decentemente la persona se devuelve a su vehículo y busca su mascarilla. Entonces vamos a usarla en la escuela y vamos a revisarla, a irla revisando. Es una buena medida que puede copiarse en todos los países del mundo. Miren, desde Haití hasta Afganistán, la situación que está sucediendo en países tribales. Si ustedes ven, por ejemplo, en Haití, en la actualidad hay muchos grupos armados que, aunque uno no los considera tribus, pero obviamente que se comportan como tribus. Esos grupos armados ejercen su fuerza. Imagínense que con el asunto del terremoto, este problema que ocasionó el terremoto, pues asaltaban vehículos en Haití, estas bandas armadas, e hicieron una tregua para facilitar la ayuda a estos lugares de donde ocurrió el terremoto. En Afganistán es por igual lo mismo. Hay toda esta población que vivió durante 20 años en un régimen distinto. Ya las mujeres no usaban su paño, andaban libremente solas y ya no lo pueden hacer. Es bastante difícil. Ustedes vieron estas explosiones que hubieron, estas dos explosiones que hubieron con muertes, muchas víctimas. Es decir, que en un país con tantas tribus como es el Afganistán, ni siquiera los talibanes tienen el control total del territorio. Es un territorio muy inhóspito que solamente ellos pueden resistir. Y sí, estamos de acuerdo con el gobierno norteamericano, con el presidente de los Estados Unidos, de para qué librar una batalla donde ni los mismos que la tenían que librar tenían el deseo de librarla. Es que es un país sumamente difícil. Ni los chinos, ni Rusia, nadie ha podido con estas gentes. Entonces, imagínense ustedes, son tribus de las cuales entre ellos mismos se combaten. Eso pasa en Haití también. Es un desorden total, es territorio de nadie. Y vienen con unas costumbres muy arraigadas del tribalismo. Este país de Haití, desde Dessalines, su primer presidente, hasta Boyer y Duvalier, que fueron los que más duraron en el poder de Haití, lo duraron bajo dictadura, y ni así, pues no se ocuparon ellos de educar a su pueblo. Y tenemos entonces un Afganistán prácticamente allí, que ni el gobierno que surja en Afganistán, un Pakistán no, un Afganistán, perdón, ni el gobierno que surja allí en Afganistán, pues tendrá como la hegemonía allí en Afganistán. Eso está sucediendo también en Haití. Es un paralelo entre uno y otro. Pero
para terminar este pequeño comentario, lo único que nosotros ya lo expresamos en uno de los programas anteriores, es que lamentamos que se haya invertido tanto dinero, 3 trillones de dólares para nada, en nada. Uno dice, bueno, el pueblo conoció, no, las tribus allí en Afganistán no conocieron nada de esto. No conocieron porque ellos viven de acuerdo con sus costumbres milenarias, que no es un asunto del musulmán. El Islam tiene sus reglas y ellos son islamitas, pero tienen sus reglas particulares también. Es algo muy difícil. Así es que, bueno, se gastó tanto dinero y para nada. Y sin embargo, Haití no se quiere invertir para que es mucho más fácil de levantar Haití que Afganistán. Es mucho más fácil. Y no es verdad que se van a ir 3 trillones de dólares para alfabetizar, para echar adelante Haití, para acabar con la corrupción de esos grupos. Bueno, pues ahí lo dejamos, queridos hermanos. Vámonos a nuestra jaculatoria en el día de hoy, a nuestra Virgen Santísima. Para esta semana, pues la jaculatoria que tenemos es: porque eres en tu Hijo Jesucristo la plenitud del amor de Dios, te amo, Madre. Gracias por darnos esta jaculatoria o estas jaculatorias tan lindas, Madre Santa. Que Dios los bendiga a todos, que tengan un buen fin de semana y recuérdense de compartirlo. Compártanlo y déjenos sus comentarios. Así es que de esta manera, pues le dejamos y nos vemos el próximo lunes. Dios mediante.